Buenas noches para todos, entonces. Ella también hoy llegue, muchas gracias. Retomamos, con la gracia de Dios, y lo que habíamos visto el pasado viernes, que el concilio y el sínodo que algo presentamos respecto a la importancia de, para poder ser más identidad cristiana, comunitaria, de camino sinodal misionero, hace falta la formación. Se destaca mucho porque es un nuevo tiempo donde de alguna manera hay perfeccionamiento, estudios complementarios en la docencia, en la economía, la tecnología y la política, bueno, también nosotros, ¿no? Aunque tuvimos recién, yo a lo que necesito la asociación de la Eucaristía, partimos de la palabra que el numerito, 1 Juan 7:15, que el número de Gaudium et Spes que ustedes tienen como lema de este orientador inspirador. ¿Acá dónde era que subí? ¿Dónde era Caudillo? Acá. Ahí en Gaudium et Spes 38 recoge la ley fundamental de la producción humana y por tanto la transformación del mundo, ese mandamiento nuevo del amor. Todo hombre, en cuanto creado por amor de Dios, tiene ese don de apertura al amor y poder incluir. Los que tenemos la salvación de Jesús empezada, la fe, la esperanza y el amor, lo vemos más explícito y somos en esta experiencia, no solo horizonte intelectual, decíamos, sino también experiencia de corazón y de vida. Entonces, va de la mano, ¿no? La doctrina social es un camino de la Iglesia que vive y anuncia a Jesucristo en diálogo, a veces más sereno de entendimiento, a veces más polémico y de dificultad para comunicarnos, desde esta experiencia. Entonces, damos la palabra y después. Niños, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos vida por medio de él. Este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. Acá creo que hay que prestar atención, que si dentro de la misma iglesia, que buscamos a Dios, sí, claro, pero porque Dios nos fue primero. Y esto, insisto, en todo ser humano está la aspiración al absoluto, la plenitud, pero en el caso de la revelación de la vida de la iglesia, fuimos bautizados de pequeños, pensamos que somos importantes, o que estamos en camino, cuando amor de Dios fue porque estamos vivos. Necesitamos ser sanados. Necesitamos ser sanados y entonces la fuente, la fuente de nuestro amor, que es un don de Dios, más allá de mi conciencia, no. En la medida que yo conozco y que crezco, como que puedo de alguna manera seguir creciendo y purificando el corazón, porque el amor de Dios es toda belleza, toda disponibilidad, la aspirante del Padre Jesús, y el Espíritu de nuestra parte es llevamos el tesoro, dice San Pablo, en pasos de barro. Entonces, en ese sentido. Y si ustedes quieren, para reafirmar, porque puede ser
un poquito lo del amor de Dios, sino tanto por el hermano, y no llegar al amor de Dios, de la palabra, de los sacramentos, un poquito y Papa León es agustiniano, varias veces viene haciendo de nuevo la mente lo de San Agustín, y dice aquello de que si no amamos al hermano a quien vemos, es más difícil a Dios a quien no vemos. Que no va en contra de lo anterior, porque sin esa inspiración ustedes vieron cómo es dificultosa, limitada y hasta enojosa o violenta la vida humana o la fraternidad. Pero por otro lado es cierto de que no podemos separar, que muchas veces, no solamente en la sociedad, sino los hombres de la iglesia, inclusive en las responsabilidades que los hombres de iglesia tenemos. Hombre de iglesia digo todo, ¿no? Todos los bautizados, por lo que digo, con diferentes responsabilidades. Esto que se está insistiendo es una unidad diferencial. Somos todos amados por Dios, pueblo de Dios, para vivir, testimoniar hacia una plenitud, pero de diversas maneras. Y nos acompañamos y nos enriquecemos. Pero en ida y vuelta también con las otras confesiones cristianas, con el otro gente que busca a Dios de diversas maneras, fuera de la revelación, por decir así, y también por todo hombre de buena voluntad que aparentemente no tiene explicitación de decir algo de la trascendencia, la presencia de Dios, pero que el corazón visual, así que lo busca, ¿no? Un poquito aquello Santo Tomás de Aquino, todos coincidimos en ser felices, la diversidad es en qué consiste la felicidad, como la buscar. Entonces, la propuesta es, desde el anuncio del Evangelio, integrar la fe en Jesús, compartiéndola, el anuncio, inclusive el anuncio significa, o el testimonio, empezando por la propia familia, a veces la propia familia, o el círculo de amigos, o donde me muevo al trabajo, los vecinos, o a veces la misma iglesia, son espacios de evangelización, de crecimiento en la fe, y por otro lado, bueno, la realidad, decíamos algo el viernes pasado, de que el reino de Dios ya ha venido en Jesús, está viniendo por su Espíritu hasta que Él vuelva, pero nosotros tenemos que ser colaboradores. Entonces la manera de aportar al reino es esa disponibilidad a seguir creciendo en el amor, que es la fuente un poco, o el núcleo de toda la existencia humana, comunitaria, de la iglesia y de ayudar al mundo, ¿no? La vida mejor en medio de todo, ¿no? Perdonen que me reubique. ¿No podéis, en fin? Así, ahí está. Entonces recordamos que ese es el objetivo, como gustar, ¿no? El Evangelio, gustar. San Ignacio, y recuerdo también aquello, decía, no es el mucho saber, sino el hondo sentir. Entonces, y a veces pasa que uno va a cursos cristianos y después no lo incorpora. Acá no es cuestión de hacer cursos para tener más conocimientos intelectuales, inclusive doctrinales intelectuales, sino para vivirlo y para compartirlo en la vida, en testimonio. Entonces, en ese sentido, esto y después lo que las dos personas, no sé, una, dos, que van a seguir los otros 2 viernes de este módulo, después lo van a llevar más aterrizado a lo que sería todo el hombre, todos los hombres, vino Jesús, el mundo, entonces todo lo que es las relaciones con la familia, con los espacios que ya dijimos, trabajo de educación, de expresiones culturales diversas, trabajo por la justicia, por la paz, de ver cómo ayudar a los pobres, que desgraciadamente es una realidad que tanto nos golpea, y por eso también llegar a influenciar o a incidir en las instituciones, en el modo de vida humano que está organizado con instituciones. Y por otro lado, entonces, respecto a ustedes, como haciendo un poquito un círculo sintetizador y dinámico, cómo hay que animar a seguir integrando espiritualidad, formación y el testimonio de vida. No van separados, son aspectos complementarios y hay que enriquecer. Esto va a tener una buena aceptación de parte de ustedes, yo también, porque yo con ustedes profundizo en la medida que me ilumina para rezar y celebrar y en la vida cotidiana en los diferentes espacios que cada uno tenemos. Así que en ese sentido, bueno, perdonen. Algo ya hablamos el viernes pasado, el compromiso social y público de la fe, lo que estamos diciendo. Entonces, la introducción a la doctrina social, fundamentos y principios, que
es lo que habíamos desarrollado más bien el viernes pasado. Yo tal vez no hice la relación, no la hice, la relación de el León XIV, que elige el nombre, le hice la Correnal al día siguiente de su comienzo del ministerio, en relación con León XIII. Si recordamos León XIII, es con el que renovaron, 1891, que se empieza la encíclica sociales, es aquella revolución de lo industrial, con lo que tenían los que tenían el poder, los que tenían el cambio económico con las otras personas, inclusive entre grupos en un país, como pueblo entre pueblos. Entonces, frente a eso, el Papa que ve, no, todos somos dignos, el trabajo es parte de la dignidad humana, el trabajo, más allá de las modalidades, de las posibilidades, tiene que estar abierto a todos, como decimos a veces. Un progreso solidario, un progreso en el cual todos puedan participar. Entonces, el Papa actual elige esto, relacionándolo con aquello, según él mismo explica, pensando que estamos no solamente en, como salió recién, un avance tecnológico, sino que con la IA hay una revolución tecnológica. Y que está iniciada, es paradojal o ambiguo, tiene cosas a favor y cosas que se ven como peligro. Hay voces críticas, inclusive de la misma Iglesia, respecto a que sea por eso a favor del hombre, a favor de todos los hombres, a favor de un crecimiento de la dignidad, en el diálogo, el encuentro, pero hay signos de pregunta hasta dónde esto va a ser así, o va a ser en contra del hombre o los que tienen más poder o más capacidad de manipular o de aprovecharse, ¿no?, de los demás. Entonces, en este sentido, bueno, yo voy a tomar un poquito como eje, algo ya está puesto en la biografía del Papa Francisco, la cuarta parte de Evangelii Gaudium, que es como su carta magna. Se dice que el Papa León estaría preparando una encíclica, la primera, teniendo muy en cuenta todo esto, ¿no?, de la revolución de la inteligencia artificial o de lo tecnológico que influye tanto en la vida, progresivamente ha ido influyendo en la vida de las personas, de la familia y de las comunidades, y la convivencia, porque por ejemplo todo esto de los momentos actuales tan dolorosos de la violencia, más de la guerra, aparecen noticias como que estaría dirigido algunas cosas por la IA, y inclusive había una noticia que había aparecido que un ataque del ejército israelí al muro de Gaza había sido directamente en stand-by, no sé stand-by, no, Feinún, no, como que con libertad de la máquina sola sin la conducción del hombre, que esto sería un poquito el peligro, ¿no? Bueno. ¿Cómo? Tecnológico lo que está diciendo, no humano. Y claro, es decir, la tecnología. Drones y esas cosas. Sí, también la guía, por lo que vi en la noticia, la guía de tanques que atacaron, que bombardearon y drones, parte de lugares de Gaza. Lo que habría que decir es esto: la tecnología es parte de la expresión del hombre, son máquinas, son instrumentos, pero por otro lado se nos puede ir de las manos. Entonces, en este sentido, a eso apuntaría. Pregúntenme si no es claro el planteo para ayudarnos un poco, ¿no? Dios está en todos, también ahí. Tenemos que saber identificarlo. Y discernir, que sería un poquito la propuesta del espíritu del mal. Jesús permitió ser tentado por el espíritu del mal para abandonar el camino del amor a Dios y el amor al prójimo como servicio humilde. Si me adorás, decía el demonio, las tentaciones al comienzo de la vida pública del Señor, yo te voy a dar todos los reinos. Pero por otro lado Jesús dice, no, la palabra de Dios, porque yo vine en nombre del Padre a amar, desde el amor a integrar todo hasta el rechazo, hasta la cruz. ¿Quién se imaginaría amar al enemigo, como él dice? Padre, perdónanos, que no saben lo que hacen. Eso lo conocemos, por ahí algún gesto solidario tenemos. El asunto es hacer la actitud de vida personal, porque ustedes quieren la vida compartida. La caridad empieza por casa, la caridad empieza por el testimonio de unos con otros, pero también como iglesia y como cristianos en la sociedad tenemos que ser testigos. Lo cual no quita de ir al choque, no se trata de vender y de buscar someter, sino de ver el discernimiento. Por eso en el espíritu, que es el concilio, el sino, y ahora voy a decir algo en el modo de cómo llevar esto adelante como método, por decir así, de la doctrina social de la Iglesia, ver en este momento
cómo juntos podemos ver lo que Dios quiere. Y entonces sería no partir, por ejemplo, en un lugar de trabajo, en un club, en un lugar de compartir con otros. Yo veo que esta gente necesita que le dé la palabra, pero no partir de lo que a mí me parece, sino, en todo caso, cómo se da la conversación. O tirar preguntas que abran el diálogo y que después nos permitan el intercambio. Porque si no, como si sabes, la palabra va por la altura y la vida cotidiana no le influye, que de eso se trata, ¿no? Eso se impactó tanto que aceptación al rechazo. Entonces, ese es nuestro camino, y nuestra alegría, y nuestra vocación. Pero juntos, esto sería un poquitito, eso que sabemos de pueblo de Dios, de unidad diferenciada, de dones, carisma, responsabilidades, órganos de comunión en la iglesia y proyección en el mundo, el ejercicio. De esto se trata. Y yo el planteo, de acuerdo a lo que me pidieron, me parece hacerlo de esta perspectiva que es integradora, me parece como ponía en los objetivos. Luego los fundamentos, que eso ya viene del concilio y que algo yo cité como documento así destacado, Evangelii Nuntiandi, como que Pablo VI habla sintéticamente, después de un sínodo, de que la iglesia mirando a Jesús evangelizador también evangeliza, pero que el anuncio del evangelio no es en sí mismo el amor del Padre por Jesús, el Espíritu, la salvación eterna, sino que eso tiene que influir en la vida social, en la vida de persona que vive con otros, partiendo de la familia y en todos los ámbitos. Y ella habla ahí de la doctrina social de la Iglesia, número 38 creo que es, como guía, como conductora, para una correcta manera, porque en aquella época estaba todo aquello un poquitito de una mala comprensión, pero de las ideologías, ¿no? De la relación en la sociedad y de la pobreza creciente, entonces como que algunos entendían de que el marxismo, una manera de llegar a separar o a promover con la lucha de clase hasta con la violencia, y otros pensaban al revés, de que estaba bien y que había que, por decir así, lo del vaso de agua, el capitalismo liberal iba a seguir. Y entonces, de un lado y de otro, por ahí como que dentro de la misma iglesia no se entendía su presencia en medio de los pobres, la justicia del Evangelio llevada a gestos concretos, Cáritas, la pastoral social, y por el otro lado se decía de que la iglesia estaba de mano de los poderosos. Entonces todo un discernimiento delicado, fuerte, que el Papa Francisco, la Evangelii Gaudium, que es lo que vamos a tomar un poquito de una manera ahora sintética, pone esto, ¿no? Como que también en el momento de, perdón, lo de Pablo esto fue a 10 años. Lo de Evangelii Gaudium con Francisco en 2013. Lo de Francisco propone que eso que Pablo VI decía contenido, el anuncio, en esta realidad nueva del mundo de desencuentro, de confusión y de, como se diría, cuando son diversidad, de pluralismo, no sea solo humano, ideológico, sino también religioso, entonces lo esencial, el primer anuncio. Dios nos ama, en Jesús viene a nuestro encuentro, por su Espíritu dio la vida y te abre un camino. Entonces dice Francisco, citando aquello de Pablo VI, que no se puede entender bien el anuncio si no integra la dimensión social, la cuarta parte, ¿no? Entonces esto nos tiene que ayudar a inspirar. El Papa León en este sentido ya ha dado pistas de que continúa esto. Entonces yo tomo esto porque me parece que para la parte pedagógica y educativa y porque es fundante, por decir así, del camino que el Espíritu viene haciendo. Si quieren, retomando un poquito lo del viernes pasado, aquello de la mirada integradora, de que la palabra, el Hijo, al hacerse hombre, se hace nuestro hermano, la dignidad de todo hombre y la dignidad de todas las cosas humanas. Y por otro lado, que lo del Espíritu en la Iglesia mueve a ser de nexo, escuchando, contemplando el amor de Dios, escuchando y acompañando las preguntas de los hombres. Entonces, yo diría fuego, ¿no? Estar atento a los signos de los tiempos, que también se dice que desde el concilio se busca interpretar, no solamente como iglesia, sino con todos los hombres, interpretar las cosas fundamentales, que, de acuerdo a las épocas, influyen no solo en un pequeño grupo, sino en muchos.
¿Qué les parece? ¿Cuál sería el signo de los tiempos ahora que de alguna manera parece fuerte en nuestra humanidad? Este tiempo, uno de los signos. ¿Sí? Bien. ¿Y otro? Yo creo que también lo de la violencia y la guerra, que es más, digo, sin quitar lo tuyo, creo que es más integrador y que las potencias, los que están en pugna, usan la tecnología. ¿En qué sentido? De que, y eso también, esto es León, una paz desarmada y desarmante, como que la confusión y el dejarnos llevar por una mirada desordenada, solamente de ideas, sino de corazón, de desconocer, de querer dominar, de querer imponer y hasta el precio del hombre, por decir así, lo que está ocurriendo, la expresión peor es la guerra. No es la pelea de dos o de un grupo contra otro en un país, sino abierta a diversos, ¿no? Entonces, bueno, un poquito también, un pequeño paréntesis, Papa León invitó ahora en octubre, que es mes especialmente de Rosario, entre otras cosas, en todo el mundo, de pedidos por la paz, ¿no? Porque en este convencimiento, si el Espíritu nos ayuda a los líderes, lo cual no quite la mediación de la Iglesia, y el reclamo que la ONU se meta más y que haya la mesa de diálogo, pero si el Espíritu no abre la mente y el corazón, vale más la pena el diálogo, el encuentro, ceder todos un poco, pero el bien, un bien más amplio, o está cada vez peor, nadie lo paga. Bueno. Entonces, ejercitando estos criterios desde el discernimiento de los signos de los tiempos y el discernimiento ignaciano personal y social. La profundización uno la ve de diversas maneras. Yo lo que recomiendo, y seguiría más, en la bibliografía estaría, no sé si sigue estando a la venta, si no, yo creo que lo tengo con los padres canones, yo tuve trato, inclusive yo hice la tesis de doctorado, uno de los que estudié, Recepción Argentina, Evangelio Iniciando y Perspectiva de la Evangelización, uno de los autores era el padre Canones. Entonces, la ética social del Papa Francisco y el Evangelio de Misericordia en espíritu y discernimiento. Digo, en esto hay que tomar las cosas como son, como adultos. ¿Por qué le piden de la Santa Sede a Escanones que haga este librito? Porque algunos pensaban que Francisco era un buen obispo latinoamericano, que era un buen pastor, que se preocupaba por la pobre y por un mundo más justo y solidario, pero que no tenía idea, no tenía capacidad de discernir y de adelante. Entonces hizo una biblioteca natolana, dicen los italianos, diferentes grupos, varios autores de todo el mundo, el padre Gali le pidieron la Mariología de Francisco, entonces se presenta un poquitito esto, ¿no? Y entonces él profundiza lo que presenta Evangelii Gaudium, o lee lo de Evangelii Gaudium. Entonces acá lo que hay que ver es esto. Desde Mater Magistra, Juan 23, el concilio que ustedes estuvieron estudiando, Gaudium in Spes, documento de episcopado, latinoamericana, Medellín, hasta Aparecida, el ver, jugar y actuar. Un ver que sea no solo con los ojos, sino el ver el todo, y la historia inclusive, un juzgar que sea un iluminar, desde la palabra de Dios, presente, Jesucristo mismo, y un actuar orientaciones en coherencia con este planteo, siempre revisable, abierto, ¿no? Una de las críticas a este modo de proceder era de que el punto de partida era influenciado por ideologías materialistas, especialmente lo de izquierda, lo del marxismo, y de hecho que algunas de los movimientos de esto influyó mucho en algunas de las corrientes de la teología de liberación. Siempre fue discernimiento eclesial desde el Señor y la doctrina de la Iglesia, y el aporte de Francisco desde lo ignaciano particular, un método, no sé, uno hizo ejercicios espirituales en San Ignacio, a partir de su conversión de mayor, como que escuchar al Señor, darle espacio y entonces integrarlo un poco, lo intelectual, lo afectivo, para un cambio de vida y una nueva manera de ser, ¿no? En él fue algo que lo mueve después que con otro del fundador de la Compañía de Jesús,
de que era Papa Bergoglio. Digo todo esto para integrar, ¿no? Que sería la madurez. Se dice que la integración del pensamiento de la persona y la participación en la iglesia y en la sociedad. Entonces, en este sentido, la bondad, y que el Papa Francisco lo practicó, es de que integrar, esa mirar la realidad, no solo viendo los datos estadísticos, en esto la teología del pueblo nuestra, respecto a las otras expresiones, la teología de liberación integró más la fe del pueblo, porque en el fondo la dialéctica opresor y oprimido pone separación, el discernimiento más allá de lo material de la injusticia es el malograr del corazón. Entonces, la teología del pueblo lo ve de la palabra de Dios y la fe de nuestro pueblo. La fe de nuestro pueblo que, más allá de errores, hasta la misma iglesia, Padre Dios no te abandona, Dios te acompaña siempre. Y se expresa en experiencias que a lo mejor no saben todo el catecismo de memoria o no van a misa todos los domingos, pero hay una vida iluminada desde la fe, de la pastoral popular o la piedad popular, como búsqueda continua de integrar fe y vida, o Dios, y que me acompaña al caminar. Entonces, lo ignaciano, tomado en este discernimiento, no solo personal, que se supone lo personal como un punto de partida, sino también comunitario, lleva a ver la presencia de la palabra de Dios, pero por una buena interpretación, porque también la parte sesgada tomaba o toma, si puede haber algunos que sigan esa línea, textos del Evangelio sacados del contexto. Hay que leer el texto en el contexto. O una expresión que me llama la atención en lo de la fe de la Iglesia. Entonces estaría lo de la recepción objetiva y subjetiva. Es algo muy lindo, ¿no? Que uno va madurando y honestamente yo también fui entrando en un enriquecimiento. Está lo de la palabra de Dios, dicho por el Señor, ciertamente nosotros vemos con la fe que viene del bautismo, la presencia del Espíritu Santo. Pero tal vez lo que nos faltaba y que ahora se está buscando cada vez más, escuchar la voz del Espíritu en el corazón. Y no solamente en el corazón, sino también en la vida en comunidad. Entonces, como el Espíritu es el animador, no solo mío, o de un grupo, o de toda la iglesia. Entonces, de alguna manera, era algo muy fuerte. Francisco dice que en la medida que uno aquello de paso, ¿no? Es cristiano el que se deja guiar por el Espíritu Santo, vive según el Espíritu Santo, que si uno se va entregando el Espíritu, parece como una sensación de vértigo entre lo que yo tenía como expresión humana y de fe y lo que el Espíritu me va moviendo, siempre un poquito más allá, personalmente y como iglesia. Pero para eso entonces, esta experiencia hay que hacerla integradamente, como decíamos, espiritualidad con estudio, lo que estamos haciendo ahora, estamos buscando integrar para algo que sea en la vida testimonial, operativa y llevada al anuncio, ¿no? De diversas maneras. Y esto, si ustedes quieren, lo explicito, me parece que el viernes pasado lo dije, así no lo tomo de otro lado, lo expresa de otro modo. Pablo VI que decía que el testimonio cristiano o el anuncio cristiano tiene como tres medios. Lo primero no es la palabra, lo primero es la palabra encarnada, el testimonio. ¿Qué experiencia tiene usted de mí o yo de usted? Cómo nos saludamos, cómo nos vemos. Esto hay que tener cuidado porque unas veces el primer impacto, la primera inclinación puede ser de empatía o de no empatía. Entonces hay que ir más allá. Pero entonces el testimonio es lo que aparece. Dice Pablo VI que el testimonio ante esta persona que es justo en un medio laboral injusto, o este muchacho que prepara el matrimonio para ir al sacramento, y virgen, los dos, bueno, ¿son estúpidos? Hay algo más. Entonces, ese algo más se ilumina con la palabra. El gesto y testimonio iluminado por el anuncio, por la palabra. Y que esto entonces, en la medida que yo crezco, lleva a la vida sacramental. Entonces, el camino del sínodo se habla de esto, ¿no? La animación del Espíritu Santo de transparencia. Una transparencia de obrar, animado por esto, que tiene que llevar a ese discernimiento comunitario que tiene que ser compartido, tiene que ser en común y que tiene que ser evaluado. Entonces esto ya está como programado, tenido en cuenta como parte, ¿no? Todo esto a todos nos hace bien, un poquito nos cuesta compartirlo, que nos observen, no tener que rendir cuenta, pero por amor,
Por amor es el perfeccionamiento humano, por amor Dios nos salvó primero, decía la carta de San Juan, ¿no? Entonces, en este sentido, el padre Canone, que mayor que Francisco y que fue de alguna manera maestro, fue dicho así, de que lo ayudó a Francisco a crecer por la diferencia de edad, habla de que en lo apunte que Francisco entre la bibliografía o entre los autores que seguía estaba Romano Guardini. Él había hecho la tesis de teología en Alemania sobre algo de Guardini, que me parece que no la terminó por una situación ahí que hubo y que tuvo que volver. Entonces, esto me parece interesante, que yo honestamente no lo había pensado antes. Como que el querisma, ese anuncio del amor de Dios, ese descubrir que soy amado por Dios, ya está inscrito en la naturaleza. Aquello que la salvación de Jesús viene a purificar, a reafirmar y a renovar la obra creadora de Dios. Entonces él habla de un password, o habla de una palabra contraseña, como que la persona al nacer, desde el amor de Dios, viene con capacidad, con una llamada a cultivarla y a cultivarla con otros, y que esto sería el camino vocacional, el sentido de responder a la expectativa del Padre Dios y a la expectativa de nuestro contemporáneo. Y eso en la Iglesia, en la diversidad de dones y responsabilidades. Entonces, en este sentido, y esto viene del concilio, hablar de que el Padre se manifiesta a nosotros no solamente por el Hijo, sino también por el Espíritu Santo. Entonces, que el Padre se comunica con las dos manos, la mano de Jesús y la mano del Espíritu. Retomando lo anterior, entonces que en ese corazón, esa palabra tiene que ser recibida, creída, con espacio de que me ilumine, que me sana, que me inspire. Entonces esa palabra objetiva tiene que ser acompañada o tiene que ser iluminada también de mi parte como respuesta por esa resonancia espiritual, por esa decisión de la libertad y de responder al amor de Dios que me lleva a amar al prójimo y a madurar en ese camino. Entonces, en ese sentido, estaría la coincidencia, de que estaría el discernimiento espiritual. Creo que varios me dijeron nada, si conocen lo de, hicieron los ejercicios. Una experiencia de Ignacio que lleva después del ejercicio es de que en la escucha de la palabra, en la apertura, a dejarse amar y guiar por Dios, es que estaban los libros de caballería, digamos, hoy lo digital que nos mueve por el mundo y nos saca la realidad. Le atraía, pero después, cuando cae enfermo, herido de una batalla, cuando le pide libro de caballería, de fantasía, y no hay, le dan la vida de Cristo y de los santos, empieza a darse cuenta de esto, el Espíritu lo mueve. Lo otro me atrae, pero me deja vacío. La vida del Señor y de los santos me ilumina, poco me mueve el piso, me cuestiona, pero me deja un gusto, un sabor, una plena, ir llenando, ¿no? Abrir otro horizonte y otra vida. Y entonces él habla después, en la regla de discernimiento, de consolación, esa unión, o ese camino progresivo, complementario, integrador, de la voz de Dios en el corazón, objetivado por la palabra, o en la fe de la Iglesia, complementado, y que me da paz, me da alegría en lo que, las elecciones que tomo, que sería un poco discernir y confirmar para luego ejecutar. Que ese proceso hecho con alegría, con paz. Mientras que el otro, aunque yo diga que lo hago en nombre de Dios, no me deja tranquilo. Hay algo que me muerde. Y que esto hay que pensarlo en la vida personal. Cuando tengo algo que no interpreto, que me molesta, que, bueno, a lo mejor es solo orgánico, físico, pero a lo mejor hay alguna cosita ahí dando vuelta que hay que revisar. Bueno, y en este mirar, que Francisco un poco lo usa de diversas maneras, aparece entonces lo del camino, respecto a que, por lo que se ve, Pablo Mateo fue un primer momento impactante y un paso adelante. Si bien Ignacio después te hace la experiencia y Pablo se aparta, ¿no? Un tiempo y después vuelve. Mientras que en los otros bautizar los otros hombres son caminos progresivos que vamos realizando. Dios es muy libre y a cada uno le da lo que él juzga que es lo mejor para nosotros.
Entonces, en este sentido, como que llevándolo a lo que nosotros tratamos, volviendo al conocimiento sapiencial y lo que aparece de la vida de la piedad popular, discernida y profundizada por la enseñanza de los pastores como algo que es connatural al hombre, como una experiencia. Los bautizados tenemos esa capacidad de escuchar a Dios y de conocerlo, que hay que cultivar y confrontar con la enseñanza de la Iglesia, y que entonces es algo, lo que yo remarcaba la vez pasada, me parece con ustedes también, de el proceso de conocimiento humano hacia una plenitud intelectual, afectivo, comunitario, de proyección de compromiso pastoral, como que lo afectivo es clave. Insisto en esto. Me ha pasado a mí en algunos momentos, yo voy descubriendo, creciendo, pero llega un momento que hay algo que me mueve el piso. Y entonces frente a esto yo me largo, un poco aquello de Francisco, al Espíritu y que Dios me guíe y sigo ese camino. No, demasiado, es para algunos, no para mí, ¿no? Entonces, en este sentido, un poquito eso, sería de que nuestro camino de escucha, de no solo la palabra de Dios, sino de la animación, la resonancia del Espíritu, acompañado por la palabra, vamos entre consolación y desolación. Entre avanzar, tropezar, caerme, y levantarme y volver a empezar. Personal, pero también en la comunidad familiar o cristiana, ¿no? Entonces, en este sentido, aparecería lo de el amor de Dios por todos, la Iglesia que busca integrar a todos, y entonces en ese todo está lo de los pobres, ¿no? Está lo de los descartados, los dejados de lado, como algunos muchos, que hay que ver cómo entender, acompañar, acercarse, ayudar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la sabiduría divina pasa por esta, no solamente disponibilidad a lo que Dios me guía, sino que esa disponibilidad que Dios me guía sea efectivo en la vida cotidiana. No va una cosa contra la otra, sino que hay que progresar continuamente. Y entonces, esta formación que estamos llevando adelante ayudaría a descubrir cómo hay el espíritu del mal, hay búsquedas humanas que están o alejadas o contrarias a la propuesta de evangelio o a un proceso de humanización, pero que no hay que jugar, a nosotros nos corresponde eso. Pero sí, cómo comprender mejor, cómo escuchar esas preguntas y cómo iluminarlas para responder y acompañarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay como si ustedes quieren un padecer, un poquitito padecer, lo que es. Uno a veces sufre lo que se equivocó. Me pasa a mí, creo que una experiencia más o menos humana diversa, pero a veces sufrimos lo de los demás. Yo estoy tranquilo por mi mano, pero una moto se me cruza, me lleva por delante, ¿no? Después, testigo, quién tiene la culpa o la responsabilidad, ¿no? O esto de la droga, que yo educo bien a mis hijos, los acompaño, las amistades, lo que sea, y de golpe, bueno. Entonces, en ese sentido, ¿qué tal? Pero también respecto a Dios, hay un padecer, dejarme amar por Dios. Que esto cuidado, hay que dejarme amar por Dios, lo de San Juan. Entonces, en ese dejarme amar por Dios, tengo que abrirme a que soy pobre, equivocado, necesitado, y que el amor de Dios me lleva a lo que Él soñó. Como nosotros respecto a los hijos, lo que tenemos responsabilidad respecto a otro conocimiento, a un sueño que Dios tiene, que cada uno también tenemos respecto a las personas que acompañamos, y respecto a la vida en comunidad y la enseñanza social es para el reino iniciado por el Señor y en camino pueda seguir progresando. En este sentido, entonces, por un lado, aquello que en lo social se habla pasar de habitante a ciudadano, ¿no? Que uno tome conciencia de que en la sociedad no solamente para que me den, sino para que yo también participe y me integre, ¿no? Un poco en la comisión de padres o en el gremio, o sí, respétenme mis derechos, pero participar, involucrarme no, o en la iglesia. En todo caso, conocer más y la misa, calidad personal, pero como estamos haciendo ahora, querer progresar en la escucha y en el
comprender y en comprometerme, y llega otro paso, ¿no? Dios quiera que esto llegue. Entonces, en ese sentido, Escanone un poco destaca esto, que me parece lindo, respecto a que lo del Papa Francisco pasa de eso implícito, de esa llamada desde que soy yo, desde la vida, esa llamada al bautismo que potencia, de la experiencia que él tenía cuando iba a visitar la Villa Miseria. ¿En qué sentido? Cuando era arzobispo de Buenos Aires, y eso él no solamente lo hizo, sino que lo expresa, y lo expresa en Evangelii Gaudium, hay realidades en las cuales está todo dado para una pelea de vecinos o una gran gresca de barrio o un poco más. Mientras que también en medio de ellos hay una capacidad de diálogo, de escucha, de mirarse a la cara y de lograr y superar. Entonces, en ese sentido, un poquitito sería de nuestra vocación. No pensar que... Paso. Bienvenido. No es la luz mala, ¿no? Sí. Y acá lo de la esperanza, yo creo, ¿no? Lo de la esperanza, que ya también algo hablamos el viernes pasado. Un realismo habitado por el Señor. Un mundo herido, empezando por mí, pero que la posibilidad del Señor es esta, ¿no? En mí y en los demás, reuniéndonos y escuchando junto al Espíritu, de sanar experiencias comunitarias y de salvación. Entonces, acá lo que se plantea, y que ahora vamos a pasar a las 4 prioridades que aparece ahí en la cuarta parte de Evangelii Gaudium, de que la dificultad o los conflictos bien llevados adelante, eso que parece imposible humanamente hablando, o que la desunión va a ser todavía peor, ahora lo de la guerra, si ustedes quieren, todos tuvimos cerca peleas de familiares, de vecinos, y no solo de palabras, sino de violencia física. Bueno, como que hay posibilidad, no solamente de parte de Dios, sino de parte nuestra. ¿Qué hay que hacer? Estar disponible, colaborar. No le pidamos a Dios lo que nos toca a nosotros. Imploremos la misericordia de Dios. Por eso un poquitito, volviendo al Evangelio, y eso no lo dije antes, el dinamismo social, que yo lo voy diciendo de diversas maneras, lo de Francisco, el Evangelio igual empieza partiendo de amados por Dios, la misericordia, lo gratuito, aquello que yo no solamente no se me ocurrió, sino de que no puedo por mí mismo. El amor de Dios es sobrenatural, o el llamado a ser su hijo en el bautismo y colaborador en la obra del reino, me supera. Es un don que tengo que recibir y crecer, ¿no? Bueno, en este sentido, entonces, y llevado a lo social, se puede decir de otro modo, pero también Francisco plantea en Amor y Leticia, como que dos lógicas, una de separar, de marginar, y otra de integrar o reintegrar. Pero esas dos lógicas son contrapuestas, hay que darnos cuenta. Si ustedes quieren el espíritu del amor y el espíritu de Dios. Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros somos llamados, más allá de dónde estamos, cómo estamos, a dedicarnos a María, el amor como algo inspirador, rico, que es posibilidad de cosas nuevas y cosas buenas a favor de todos. Entonces, siendo muy realista, Francisco habla, no agotamos el tema, esto es un despertar y un querer, como que él se detiene, no en toda la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social, sino en dos grandes realidades que hoy influyen mucho, que sería la injusticia y la inclusión de los pobres, eclesialmente y socialmente y eclesialmente, y la parte nuestra a veces no incluimos o no ayudamos a lo social porque no lo incluimos en el corazón o la vida de la Iglesia. Creo que en esto estamos en déficit, ¿no? Me parece. O siempre, en el caso que uno, de acuerdo a cada diócesis, y anticipo, esto lleva a la pastoral social o a la obra de Cáritas. De acuerdo a cada diócesis, en los episcopados esto se lleva de diversas maneras, pero tenía las dos realidades. Lo de las personas, cada una como persona amada por Dios y con una dignidad, lo de los pobres, cuando está desfigurado, cuando está golpeado, marginado, pero esto también hay que verlo como una acción de todos, una acción de todos. Entonces,
la propuesta o la perspectiva sería un movilizar hacia una mayor justicia social, no solamente predicada, sino realizada, que sea más inclusiva, más participativa, no que sea ni el derrame del agua, que no sabemos cuándo va a llegar del vaso, ni tampoco la violencia. Porque la violencia no es ni humana ni cristiana. Entonces, en ese sentido, bueno, ver esta propuesta o ese tener en cuenta. Entonces, esto que acá pongo, Francisco es muy realista, y entonces los criterios de iluminación desde la doctrina oficial de la Iglesia lo aclara, y de ayudar a superar los conflictos y enriquecer la vida digna, sirve para la vida social y para la vida de la Iglesia, y la relación entre ambas. Pero por otro lado, siendo muy realista, entre tensiones, entre algo, si ustedes quieren, paradojal. Blanco y negro, colores. Y entonces, en ese sentido, bueno, ver qué hay a favor o qué hay en contra, que hay presencia del reino que hay que potenciar o que hay dificultades, trabas, que hay que ver cómo ayudar a sanar. Entonces, en ese sentido, estaría la tensión bipolar entre la plenitud y el límite. Yo toca saber un poquito más acá. Uno va enriqueciendo y viendo cómo proponer mejor. Entonces, lo de plenitud y límite es una experiencia humana, entre lo que yo deseo y lo que puedo, entre lo que me hayan propuesto y lo que pude realizar en este año, en la familia, con la familia, con el trabajo, la parte educativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que hay una realidad que hay que asumir que de alguna manera todo nos invita a integrar hacia dónde queremos llegar, pero con los pasos posibles que hay que dar. Entonces acá aparece algo de que yo algo, me parece, expresé el viernes pasado, pero que hay que integrarlo mejor, que una vez se lo ve en la parte política, social, dominar espacios, generar procesos inclusivos, que cuando el Papa lo propone, él después mismo lo explica más adelante, hay que hacer una maduración, iniciar el proceso más que buscar poseer espacio. Dicho de otro modo, más que querer afirmarse en un espacio, ver, y leo textual, se trata de privilegiar acciones que generan dinamismo nuevo en la sociedad, involucran a otras personas y grupos que la desarrollarán hasta que fructifiquen un importante acontecimiento histórico. Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad. Lo que estamos haciendo y explicamos del sínodo. No solamente un acontecimiento preparado y celebrado, sino ahora esta tercera fase y en esto, ¿no? Que hay que incluirnos y vernos cómo nos enriquecemos desde y aportando, ¿no? Entonces acá estaría también el año de la esperanza. La esperanza no es algo idílico, no es optimismo humano, incluye las metas, las propuestas, los deseos humanos, sino es confianza en el poder de Dios, que a lo que me llama me da lo necesario. Dios no falla. No sería Dios si me pide cosas que no puedo. Pero por otro lado hay que saber captar, escuchar, discernir y ir adelante, personalmente y con los demás. Y entonces en este sentido aparece la plenitud de la experiencia humana, que interesante, porque eso lo toma de Guardini para discernir algunos procesos diversos, así dicho, de qué se trata, si va bien encaminado, hay que revisar si lo que estamos haciendo lleva a una mejor dignidad humana, una mejor complementación o un mejor vivir plenamente, lo cual no quita que sea ya, compre ya, o la propuesta, elegime que después a los pocos días para la guerra, o a los pocos días pobreza cero. Digo, esto ayudando a ver, ¿no? Y el caminito espiritual que tenemos que hacer, porque todos estamos en esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la iglesia hay que aprender, la inquietud también es parte de los cristianos y de los pastores, y de a veces en los que gestionamos la iglesia. Entonces, un poquito lo del Señor,
que en la última cena dice, yo empecé a manifestar el plan de Dios del Padre, pero viene el Espíritu Santo, cuando llegó al Padre, hay que seguir aprendiendo hacia toda la verdad, en un progreso continuo de escucha y de iluminar desde la verdad, no solo intelectual, sino la manifestación de Dios llevada a todos los niveles. Y por otro lado, que por ahí a veces cuesta un poquitito, la parábola del trigo y la cizaña. Cuando está esa parábola, ¿qué dicen los operarios? Hay cizaña, patrón, agarremos y tallemos. No, dejen que se esclarezca, que se ilumine y después se vea claro, ¿no? Pero para todos esto es una llamada a, bueno, mirar la realidad más honda, mirarla más desde el espíritu y desde la palabra. Por eso entonces, unido a esto, y de dentro de esta realidad de plenitud y de límite, está el segundo criterio, el segundo elemento a tener en cuenta, acompañando el método de la doctrina social de la Iglesia, animado por esta experiencia personal del Espíritu, la unidad prevalece sobre el conflicto. La unidad prevalece sobre el conflicto. La escucha es mejor consejera que el querer imponerle. O yo algo creo que dije, o no, en el sínodo, este discernimiento que se viene haciendo fue llevado a cabo o implementado con el método de la comprensión espiritual, que no sé si vieron o escucharon algo, que sería respecto a la escucha, y a veces ¿qué pasa? Que la escucha, yo escucho, primero que escuche, y pasa a otro nivel familiar, de trabajo educativo y en la misma iglesia. Pero si escucho, no estar pendiente a lo diverso, cómo le respondo, sino escuchar. Esto lo de Ignacio, ¿no? Lo que el Espíritu habla a la iglesia, es el Apocalipsis, para escucharnos entre nosotros, la propuesta es un crecimiento en la escucha, desarmada y desarmante, por ejemplo, decir así. Y entonces hay todo un orden donde está pautado a partir de la palabra y a partir de la escucha de la palabra, bueno, ante esta realidad que queremos llevar adelante, cómo la iluminamos y entonces la diversa manera de aportes. La palabra siempre va un poquito más allá de lo que yo veo, en realidad no la termino tampoco de comprender, se entiende mejor la palabra en realidad de una escucha y un compartir comunitario. Esa escucha que lleve a un ver el consenso, por donde va un poquitito, ¿no? El consenso a veces democrático mal usado de ponernos de acuerdo para dominar o para sacar ventaja, sino por donde el espíritu nos lleva, una escucha comunitaria que lleva una luz para una toma de decisiones comunitarias, aunque no todos veamos lo mismo, pero por dónde va. Y entonces después esto que llevaría entonces a iluminar para llevar adelante lo que vemos frente a esta realidad discernida, iluminada, como orientada, como ver, ¿no? Que es lo de la propuesta del cine. Entonces, en ese sentido, hay todo un caminito que puede ser ignorado o disimulado. Y acá un poco plantea en este modo de Francisco, que también parece muy lúcido y muy experiencial, frente a mirar por otro lado la parábola de buen samaritano, o involucrarse, el buen samaritano se involucra bien, pero a veces pasa que uno se mete, como se dice, me meto entre dos y recibo los dos lados, como que no querer ayudar involucrando, no hay problema, sino que el modo de proceder sería acompañar, involucrándome, pero ayudando a algo superador. Y dice muy bonito lo de la amistad social, que la unidad es superior al conflicto, un modo de hacer historia, la resolución en un plano superior, pero la historia no acaba con esta solución del problema, sino que esta iluminación, esta capacidad de escucha, de buscar juntos. Si ustedes quieren ceder todo a lo que juntos vemos que es superador, es para avanzar. Pero después, mañana pasado, en ese ámbito en otro aparecen nuevos conflictos. La historia, si ustedes quieren, está atravesada por conflictos. Y hasta el último día. La humanidad ha dado un fenómeno antropológico ya hace un par de siglos, en los cuales hoy seguimos viviendo las consecuencias. Lo antropológico que el hombre se quiere volver el creador de sí mismo. La Iglesia ya hace un tiempo que viene
dando respuesta de León XIII, pongámosle Bien, 5 por lo menos, y en adelante hasta Francisco ahora. Una opinión suya, ¿usted siente o ve que toda esta respuesta de la Iglesia es palpable? Es muy buena pregunta. Y acá sería también el discernimiento. Por ahí, cuanto más mayor fuimos, más formados así, en una iglesia de cristiandad, donde la presencia de la iglesia, más allá de una gran aceptación, influía no solamente al interior de la iglesia, sino a la vida social. Se habla que con el concilio, y Medellín resume, está esto de la diversidad de este pensamiento, en las diferentes manifestaciones, la organización de la vida social, que es multiforme, por decir así, de ideas, de modos de expresiones culturales y también de presencia de la iglesia y de otras búsquedas de fe o de no fe. Entonces, en este sentido, que ustedes quieran decir más o menos, no hay la presencia social que la iglesia tenía antes. Pues si ahora la iglesia tiene esta presencia social, la diversidad, no es que pasó de un día para otro, sino como decías bien, se viene gestando. Entonces yo creo que de alguna manera, caso nuestro, León XIII, y especialmente con lo del concilio, con lo que se sigue profundizando, y en el caso acá nuestro, de la doctrina social de la iglesia, en los diversos niveles, universal, diocesano, de grupo, personal, sería de que hay que ver cómo el Espíritu va obrando, y un poco Francisco también dice, todo brote de aceptación, de crecer en el amor y de ayudar a otro un paso más digno, más fraterno, hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. Y después, estamos en la mano de Dios. Acá sería un poquitito, entonces esto que el Espíritu Santo es el gran animador. Nosotros vemos lo que vemos y podemos lo que podemos. Pero confiamos que animados por el Espíritu Santo, la cizaña y el trigo. En algún momento, el trigo va a vencer la cizaña. En un momento de realizaciones humanas más dignas, para una mejor condición de vida y definitiva cuando Jesús vuelva, en definitiva. Mientras tanto, que hombro a hombro, codo a codo, brazo a brazo, con paciencia, esperanza y perdonarnos y volvernos a sentar. Hablaba del descenso de Jesús al infierno, enseña cómo se renueva el descenso al infierno de cada uno de nosotros para tratar de sanarnos y liberarnos de todas esas cosas que matan o que nos lastiman, que solamente Él puede restaurarlos y hacer muertos. Hoy en día, y trayéndolo a uno a la vivencia, porque uno lo que puede opinar y ver solamente la convivencia parroquial que todos tenemos acá, y que muchas veces no es positivamente el resultado, o sea, la convivencia parroquial no es una convivencia buena, por decirlo, no hay buena experiencia, no vemos todo esto que nosotros estamos escuchando y que venimos a aprender. Es más, hasta por ahí tenemos aquellos rechazos o aquellas personas que nos ponen un freno, porque nosotros vamos no a restaurar nada, sino a compartir lo que se nos dio, porque nosotros venimos acá a recibir gratuitamente y gratuitamente lo queremos compartir. Y vemos que es esa respuesta. Por eso mi primera pregunta que te hice hoy. Y segunda, entiendo también eso de que el Papa hace en la catequesis, ese descenso a Jesús en nuestros corazones, donde se encuentran nuestros mayores infiernos, y esa necesidad de apertura de la persona que nos espera, porque estuvo diciendo durante toda esta hora de media, esa necesidad de reconocernos, es difícil reconocernos, reconocerle pecador, reconocerle un montón de cosas, que no es todo malo, porque soy una criatura de Dios y Dios me llenó también de cosas maravillosas, pero sí de todo aquello que no me permite que el Señor día a día, porque es un camino como la doctrina social de la Iglesia, siga haciendo de mí otro instrumento más de su amor. No es sencillo, no es fácil, y lo hacemos más difícil cuando le confiamos en el amor misericordioso de nuestro Dios.
nuestra parte humana y por suerte Dios es muy consciente de nuestra debilidad. Por eso siempre está ahí cuando la necesitamos. Y claro, yo creo, ¿no? El tema sería lo de la paciencia histórica que se dice, animada por la esperanza de la obra de Dios, y después ver cómo Dios obra en mí, que le doy trabajo, soy duro, y entonces también respecto a los demás. Pero ver de que yo, mi camino personal, es también mediado por los buenos ejemplos, por la ayuda, el cuidado de otros, entonces se peca, se obra mal, no solamente por hacer un mal a otro, sino por no hacer el bien que pueden. Eso no tenemos que olvidar, a todos los niveles, familiar, espacio eclesial y en la vida social, ¿no? Y ahora, eso significa correr el riesgo de Jesús o de los mártires. Entonces, tampoco es poner la cabeza porque me peleó para que me peguen, pero sí saber de que si yo vivo con coherencia, con confianza y tratando de vivir cada vez más desde ese amor, bueno, en las posibilidades que hay, yo puedo ayudar a otros. A veces se me agradece, se me comprende, otras veces se me rechaza y hasta mejor me persigue, se me busca sacar del medio porque molesto. Son experiencias cristianas, por decir así, ¿no? Y por eso entonces también esto es la doctrina social como algo personal y comunitario. Entonces estos procesos ayudan a medida que yo estoy relacionado y a medida que también se asume como iglesia. Y en esto, pero bueno, tenemos que seguir desde la experiencia del conocimiento del Señor, viendo que es para todo hombre, para todo lo del hombre, y que entonces es un camino a hacer. Y estamos en circunstancias históricas que nos favorecen o que nos contraponen, nos ponen a prueba grandes desafíos, y a veces la misma iglesia, ¿no? Entonces, en este sentido. Otra tensión bipolar es entre la idea y la realidad. Algo ya no insinúe. La realidad es real, pero como seres humanos somos llamados a descubrirla, a interpretarla y a posicionarnos en esa realidad. El tema es como la miro. Si la miro abriéndome en todo lo que es, o si yo elijo una parte y me quedo con esa parte, consciente o inconscientemente, que eso sería un poquito de ideología, ¿no? No que sea mentira el inicio, sino de que se lo lleva adelante recortando parte de la realidad. Y en el caso nuestro, el respeto a las personas, a los derechos, a lo que es una vida de dignidad humana con otros. Entonces, en este sentido, hay que ser muy consciente de cómo miro la pregunta, ¿no? Cómo miro. Entonces, lo que yo decía antes del método, de donde se parte, el ver la realidad, ese límite que había era por no ver la presencia de Dios en la realidad, como que mirar la realidad era una cosa nomás de la experiencia humana o de la ciencia, mientras que lo nuestro, enriquecido, sería de que yo miro desde la fe, ¿no? Caído se suele decir, una presencia fuerte del Señor resucitado que por su espíritu está obrando. Darme cuenta, sería un poquito recogiendo lo tuyo. Entonces, ¿cómo poder ayudarme y ayudar a que juntos lo descubramos? Entonces, en ese sentido, un camino a recorrer, que lo hemos empezado y que, entonces, la realidad superior a la idea. ¿Por qué? Porque la idea, la comprensión siempre es menor de lo que es la realidad como tal. Vale para la vida humana comunitaria y vale para el misterio de Dios. Santo Tomás de Aquino habla, o habló mejor, de la teología negativa. Digo, para ayudar al humano. Como que es más lo que desconocemos de Dios que lo conocemos. ¿Cuánto conocemos? Entonces yo las otras personas, es más lo que no termino de ver, que voy comprendiendo en la medida que se va dando un diálogo, un estudio de afuera, a lo que, bueno, ponemos en común y cómo nos relacionamos y cómo nos ayudamos. Y por eso están también los conflictos que a veces cuesta superar o cuesta eliminar y dar una respuesta, ¿no? Entonces, esa realidad nos tiene que llevar a un crecimiento desde la palabra hecha hombre. A veces nos preguntan, ¿Jesús quién es? ¿El Hijo de Dios? ¿El Hijo de Dios solo? El Hijo de Dios hecho hombre que llegó al misterio pascual y que por su espíritu sigue obrando. Pues eso tan sencillo pareciera, bueno, hay que incorporarlo continuamente. Eso aparece en la historia de la salvación, no es una palabra desencarnada, es una palabra histórica, aceptada y rechazada, que hoy se sigue dando, y entonces,
poner en práctica la palabra, seguir el camino de Jesús, lleva a las dos cosas, ¿no? Al conocimiento y el amor a la voluntad de Dios, que lleva al conocimiento y el amor en justicia y responsabilidad con los demás, ¿no? La obra de la justicia y la caridad, para que esa palabra pueda ser fecunda. Y después, lo último, sigue la tensión bipolar entre globalización y localización, que siempre fue un poquitito el ambiente local que me muevo e ir un poquito más allá. Siempre hubo movilidad, pero ahora está agudizada por posibilidades que hay de movilidad y por la tecnología. Entonces se habla de lo tecnológico o el mundo digital como un sexto continente. Digo, para tenerlo en cuenta de la gravitación que ya tenía y ahora con todo esto. Entonces, en este sentido, ver de que no podemos cerrar a la experiencia global, pero tampoco, porque nos empobreceríamos localmente, pero tampoco volar. Un poquitito aquello con Pablo II, estar atento a la globalización del egoísmo, ¿no? Que de hecho en la práctica tiene mucho de historicidad, ¿no? De lo que estamos viendo, ¿no? Se han aumentado en buena medida, y no solamente en lugares locales, sino en el país y en el mundo, las diversidades y las injusticias, como también se usa a favor, ¿no? Para el bien. Pero en este sentido, estamos en esta realidad, Entonces, para poder superarlo, ver que el todo es superior a la parte. Yo puedo estar tan particularizado, por ejemplo, esto de la ideología de conocer a los demás y a la violencia, y a querer dominar. O puedo estar, por otro lado, tan llevado hacia escuchar a Dios, según yo creo entender, a no comprometerme en la localización, en los desafíos, las preguntas, las responsabilidades comunitarias. Eso vale para lo social y vale también para la vida de la iglesia. Acá el Papa Francisco puso esto tan novedoso del poliedro. ¿Se imaginan el poliedro como es? Se ayuda. Ante el concilio, si uno representaba cómo vive la iglesia, cómo actúa, la imagen del triángulo. En la base la mayoría del pueblo de Dios, arriba los pastores. Al comienzo del concilio se habla de la circularidad, lo de la comunión misionera, todo hacia el mundo. Pese a todo hacia el mundo, por ahí no estaba tan expresado los que o están marginados o no se han tenido en cuenta en la vida social, socioeconómica, política, como en la vida de la iglesia. Entonces, la esfera, ¿qué sería? Perdón, el poliedro, ¿qué sería? Esa imagen que ayuda o que invita a buscar integrar siempre lo integrado, o lo que por ello es un motivo, ¿no? Entonces, leo textual de Evangelio Gaudio 2.36, el modelo es el poliedro que refleja confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. La mía que es discernimiento, que hay compartir e integración, algo superior, nadie queda aplastado. Tanto la acción pastoral como la acción política procuran recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno. Allí entran los pobres con su cultura, sus proyectos y sus propias potencialidades. No solo la vida social. Y yo me pregunto, pastor, ¿en qué medida los pobres participan en la vida de la comunidad cristiana? Y no solamente facilitando que aparte de bautizar participen en la iniciación cristiana o en la misa, sino también en el modo activo de las áreas pastorales, o inclusive el consejo pastoral. Es decir, en qué medida tienen voz y expresión. Son visibilizados, dicho de otra manera, como se dice a veces, ¿no? Aún las personas que pueden ser cuestionadas por sus errores, tienen algo que aportar que no debe perderse. Y la conclusión de los pueblos, y acá estaría hacia el orden social, conserva su propia peculiaridad. Esto es la totalidad de las personas en una sociedad que busca el bien común que verdaderamente incorpora todo. Es para revisar y para ver los que nos guían y cómo nosotros participamos, pues todos somos ciudadanos, ¿no? O habitantes que llamamos a ser ciudadanos. Y entonces, pues, en el número siguiente, Francisco hablaba de la totalidad integralidad del Evangelio, que la Iglesia, en nombre de Jesús,
nos llama, nos prepara y nos envía, se habla desde Aparecida y que después Francisco lo incorpora al Magisterio Universal, enriqueciendo con una mirada de iglesia a todo el mundo, la mística popular. Esto que decimos personal, pero también comunitario. El Espíritu Santo que obra en cada uno, pero en todo. Y que este evangelio entero, hacia el cual tendemos hasta que Jesús vuelva, se encarna en expresiones de oración, fraternidad, justicia, lucha por una vida mejor y de fiesta. Es un criterio de totalidad, no de uniformidad. La totalidad busca en la esfera elevar, acompañar, ayudar a crecer a todos, no hacerlo como la producción en masa, el mismo producto que se repite, ¿no? O sea, acá tenemos toda una apertura que nos tiene que ayudar a vernos de otra manera, porque el Evangelio es buena noticia en camino, una buena noticia para toda la realidad humana y para todos los hombres, y que la Iglesia, hay que insistir en esto, no es el reino, sino que partícipe del reino, animadora del reino, y llamada a que el reino avance y se haga presente. Bueno. ¿Preguntas, comentarios, críticas? Una opinión personal solamente porque con respecto a los pobres, hoy al principio te hablaba de derechos y de obligaciones. Sí, por favor. No, muchas veces hay la percepción de que pareciera que los pobres, ¿sí?, son partícipes de muchos derechos, pero que tienen pocas obligaciones. No sé si se entiende. Sí, claro. Tienen derecho a ser resguardados, tienen derecho, pero pareciera que después no le exigimos las obligaciones. Todos tenemos obligaciones. Sin importar la condición social, todos deberíamos tener obligaciones. Y pareciera también, es una percepción personal, nada más que comentario personal, que también la Iglesia muchas veces se ocupa en tratar de suplir esos derechos de la gente necesitada, los pobres, ¿sí? Pero a la vez, muchas veces, no digo siempre desde otro lugar, se olvida también de comentarle de que hay un reino, de que hay un Dios, de que hay un mensaje mucho superior a lo que le puede llegar a alcanzar en la mesa. Entonces, por ahí es contradictorio un poco el mensaje de nuestra propia iglesia. O sea, acá, entre nosotros, compartimos algo, compartimos un mensaje, no. Hay algo superior, hay algo más importante, hay algo esencial. Pero después la práctica de la propia iglesia es muy contradictorio. Está muy como alejado del mensaje que venimos a aprender. No sé si se entiende. Clarísimo. Pero yo te diría, hagamos el ejercicio de discernimiento. Es claro, evangelización y promoción humana. El anuncio de Jesucristo lleva a humanizar la perspectiva del reino. Pero por otro lado, cada uno y cada cual hay una canción, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la medida que me doy cuenta, con la gracia de Dios, bueno, cómo ayudarme, cómo buscar juntos esta coherencia que es clave, ¿no? Y con el signo de... Obligaciones de cualquier persona. No son obligaciones. Son obligaciones. Obligaciones civiles como cualquiera. Responsabilidades. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Empezando por ahí, todo lo que uno quiera para hacer. Por ejemplo. Pero bueno, pueden decirlo. Y en todo caso, también que algo dijimos, lo retomamos en este sentido. La caridad personal no lo dirá lo otro que necesitas para sacármelo de encima, sino ver la persona, ver Cristo en el pobre y ver en la medida que me da bolilla, porque a veces a mí me golpean la puerta, cura, ¿tenés algo para comer? Bueno, pero a ver cómo. No, o me da o no me da. Digo, mira, vos no sos pichicho que yo te tiro comida, pero hay que ver cada situación, cada rostro, que se puede dar, ¿no? Hay una señora que quiere hablar. hay también desde la perspectiva del necesitado que no tiene la formación ni la educación, de saber que tiene que hacer eso. Y en eso también hay que trabajar para
enseñarle a que cumpla sus obligaciones, y así como él exige para recibir una ayuda, él tiene que también, en la medida de sus posibilidades, ayudar. Dar gracias por eso. ¿Qué fue eso? Pero mucha gente no lo sabe. No sabe, él sabe en serio. Él es tan carente de todo que ni siquiera conoce eso. Es que cada persona con su historia, yo creo, ¿no? Y como está en esto, que ahora está. Una persona varias cosas lindas que me llevo y que a lo mejor mañana tendríamos que sentar otra vez a charlar porque uno se va pensando. Esto de iniciar procesos. Es lo que tenemos que empezar a acercarnos, a conocernos, ver qué nos pasa. Y la iglesia como iniciadora de procesos. Y en un proceso que lo mencionó varias veces, inclusivo, donde todos somos parte. Inclusive, todo un desafío. Todo un desafío. No hay nada fácil. Yo que sé que en la vida no hay nada fácil. Pero con Dios se puede. Es todo un desafío. Bueno, como que de alguna manera, cada uno en su parte, usted acá en esta diócesis, los espacios que hicieron todavía que son de diversas procedencias, pero que estamos al mismo camino del reino, en la misma iglesia, pero es cierto que la comunión entre los obispos y el Papa configura de alguna manera en cada historia el modo de gestión, ¿no? Entonces, si ustedes quieren esto de iniciar procesos, hay en marcha, me imagino, por algunas cosas que escucho, la obra de Cáritas, la obra de pastoral social, más allá de lo personal o del pequeño grupo, bueno, ver cómo relacionarse, cómo injertar. Los colegas, por decir así como se dice, que van a estar los próximos encuentros, ahí yo creo que se alojaría más a la tierra. Todo esto va a permitir profundizar y seguir incorporando y discerniendo y animándonos a sembrar. Padre, una señora quiere hablar. Sí. Graciela. ¿Querés abrir el micrófono? Buenas noches. Sí, padre, cuando se habla de la palabra discernir y la usamos en nosotros, ¿se escucha? No, se corta. No, también. Se corta. ¿Ahí se escucha? A ver ahora. ¿Ahora Mejor. se escucha? Sí, Bueno, mejor. Cuando usamos la palabra discernir, y a veces la tenemos que usar para nosotros, en lo personal, y ponemos a Dios primero, pero tenemos también que poner nuestro corazón entre, ¿cómo explicarlo? No sé si me entiende. Sabemos que está Dios primero, pero también tenemos el corazón que poner en esa palabra, discernir. Tenemos que discernir entre nuestro corazón, Dios y a lo mejor una persona. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo discernimos ahí? A mí me tocó eso, discernir por un tema de enfermedad y lo tuve que hacer y bueno, no me costó porque lo elegí y lo volvería a elegir, ¿no es cierto? Pero tuve que poner primero mi corazón y decirle a Dios, lo sigo luchando, sigo padeciendo hasta que vos me digas, te doy la oportunidad de no sufrir más y vas a ver que voy a estar con vos. Pero tuve que discernir ahí en ese momento que me dijeran, elegís hoy o entre tu corazón y la persona o una operación. Sé que no lo elegí mal, pero tuve que discernir ahí en ese momento. Fue esa palabra, discernir. No sé si lo usé bien, no sé si si es esa palabra la que uso ahora, si está bien usada. Sí, en el caso nuestro lo hacemos con la palabra de Dios, con la acción del Espíritu, como decíamos, que es un ejercicio que habría que hacer cotidianamente, personal, familiar. Frente a esto,
no es que uno ilumina y que resuelve solo, sino que buscando la escucha, ¿no? De la palabra y los espíritus que decíamos, personal y esto siempre nos pone en movimiento, porque la vida es un camino, no podemos detener la vida. Entonces, uno, el discernimiento y lo que decide y asume, después, de acuerdo, nos deja en paz, gozoso, o dice la pife, no tuve en cuenta todo. Y hay que rearmar un poco el modo de caminar. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias, entonces. Bueno, ustedes. Padre, muchas gracias por esta clase hermosa. No hay encuentro. Bueno, como Gracias, nos vamos a volver a encontrar. Si Dios quiere, la vida del Señor no le cuesta nada. Nos vamos a volver a encontrar. Un millón de gracias.